¿Qué tal? Muy bienvenidos a la segunda parte de un tema muy importante para este tiempo, para siempre. O sea, creo que siempre ha tenido que ser un tema importante en la iglesia, el temor de Dios, pero lo hemos dejado como relegado, y con un maestro como Roberto Evans, que nos está dando una gran amplitud en la primera parte, y que el tiempo se va rapidísimo. Pero vamos a continuar con esta parte. Usted puede ver en siguientepagina.com o en YouTube, Facebook, etcétera. Puede ver el programa anterior, la primera parte del temor de Dios con Roberto Evans. Y ahorita vamos a continuar. Roberto, si tú puedes continuar, te pregunté si... Creo que la palabra reverencia es también una palabra no muy conocida en nuestro medio. No sé si tú conozcas o tengas algo de ello, y tengo otra pregunta para ti más adelante. Tengo varias, ¿verdad? Pero aquí nos podríamos seguir y podrías dar todo un curso de varios días. Pero adelante, Roberto. Pues vamos a platicar. Ya en sí platicamos brevemente que el hombre teme al hombre. Sí. Pero la Biblia nos exhorta a temer a Dios. Y entonces este temor de Dios puede ser un temor del juicio, del castigo de Dios. Y en el caso de muchas personas es merecido. Pero la definición o el lado muy fuerte del temor de Dios no se trata de sus hechos, es decir, su juicio, sino que se trata de su persona. Wow. ¿Ok? Su persona. Y la palabra reverencia, el diccionario dice respeto o admiración que siente una persona hacia otra persona. Y reverencia. Entonces, cuando yo pienso de la reverencia en cuanto a Dios, yo tengo que comenzar a pensar en quién es Él, cómo es Él, qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan santo, qué tan etcétera es Él. Y cuando comenzamos a echar los ojos a Dios y contemplar a Dios, meditar en Dios, su persona, o mejor dicho, nuestra percepción de su persona, se va en aumento. Porque la verdad es nunca vamos a percibir lo que es la totalidad de su persona, porque no tiene fin, ¿entienden? Es infinito. Pero cuando uno entra en esto de respetar o reverenciar o admirar a Dios, todo se trata de, yo creo, realmente de su persona, de sus hechos sí, pero de su persona. Y entonces yo creo esto es lo que le da el temor al hombre de Dios. ¿A quién estoy viendo? ¿Con quién estoy tratando? ¿Quién es Él? ¿Qué tan grande es Él? ¿Qué tan, disculpan la palabra, pesado es Él? Y entonces esto es lo que debe producir en nosotros reverencia, respeto para Dios o temor de Dios. Si yo soy idólatro y yo hago un Dios en mi imagen y semejanza, yo no voy a temer al Dios que yo he creado. Yo no voy a temer a los dioses que el mundo ha creado, porque todos estos al fin de cuentas, número uno, en alguna manera se vuelven al hombre, la imagen y semejanza del hombre, porque nacen del hombre. Y al fin de cuentas, más cuando son hechos así, siempre hay alguna manera de darnos a entender de cómo manipular a estos dioses falsos, ídolos del mundo. Pero Dios es otra cosa. Fuimos creados en su imagen y semejanza y somos una miniatura de las miniaturas, es decir, es que somos muy chiquitos al lado de Él. Y luego uno comienza a pensar, ok, bueno, en verdad, ¿qué tan fuerte es Dios en verdad? No se puede medir, creo todo.
Ni los científicos saben dónde está el fin de la creación. ¿Qué tan sabio, conocedor es nuestro Dios? Es omniscio, dicen. Y al fin de cuentas, Él tiene una inteligencia que nunca vamos a poder, ni con el salto más grande de nuestra imaginación, nunca vamos a poder tocar los límites de su inteligencia. ¿Qué tal de su santidad? Que quiere decir que está trascendente, está por encima de todo, pero su santidad también habla de una moralidad impecable. Sí. Una moralidad impecable. Pues, ¿cómo me comparo con esto? No me comparo muy bien. Y entre más que meditamos en Dios y pensamos en Dios, más crece, simplemente es eterno, no cambia, etcétera, etcétera. Y cuando uno comienza a pensar en este Dios, uno comienza a tener un poco de reverencia, porque lo que estamos mirando, lo que estamos viendo, lo que estamos meditando, tiene que provocar en nosotros algo de respeto, de reverencia, de admiración, o voy a decir, de asombro. De asombro. Porque yo creo que llegando a la cima de la montaña es asombro, porque al fin de cuentas ni puedes expresar realmente, ni puedes formular las palabras adecuadas en la manera adecuada realmente para expresar o describir quién es nuestro Dios. Y uno dice, qué insensatez que una criatura ciega, creado en la imagen y semejanza de Dios, no le teme y le blasfema todo el día. Es una ignorancia espantoso. Pero voy a dar un ejemplo y luego te paso el micrófono. Hay un libro que fue escrito por un hombre que se llama Jerry Bridges y en inglés se llama Enjoying the Fear of God. Traducido sería disfrutando el temor de Dios. Y uno dice, híjole, pues ¿cómo lo hago para disfrutar el temor de Dios? Pero él da este ejemplo. Él por un tiempo, cuando era joven, estaba en the US Marines y conoció a varios de que estaban en los Marines. Y él hablaba en el inicio de su libro, hablaba de un hombre, el sargento, no me acuerdo el nombre del cuate, pero él entró en the Marines cuando tenía, creo, 19 años. Entró y ni sabía por qué entraba y estaba un poco arrepentido de haber entrado y menos por todas las reglas y todo esto y todo tal. Pero dice, después de haber estado ahí por un buen tiempo, comenzó a reconocer en the Marines algo admirable, algo bueno, algo positivo. Y ya con esto, todos los oficiales que él había aborrecido, comenzó a tenerles un poco de respeto, porque ellos representaban the US Marines. Sí. Y entonces ya de una falta de respeto se le convirtió en un respeto para the Marines. Y hasta le daba cierto orgullo de ser parte. Bueno, este amigo tenía una capacidad muy buena para manejar como chofer. Y entonces le nombraron sargento y le pusieron de chofer para el general de este grupo de Marines, un general de 3 estrellas. No me acuerdo el nombre del general. Pero dice, pues yo todos los días iba yo de chofer, llevando el general a donde quiera, a donde necesitaba. Y dice, realmente no teníamos mucha plática porque él estaba en su mundo de lo que tenía que hacer y yo estaba en mi mundo de lo que yo tenía que hacer. Y dice, casi nunca hablamos cosas personales porque este era fuera del protocolo para lo que era el militar. Entonces, pero había momentos cuando sí platicaban. El general en sí, tras de toda la severidad que proyectaba, era una persona muy amable, muy humana, muy buena gente. Pero de todos modos, entre más que estaba en la presencia del general y reconocía lo que era en sí la responsabilidad del puesto, el lugar que tenía el general en el esquema de todas las cosas, más crecía su respeto para él. Pero aún voy a decir su reverencia, su respeto, sí, su admiración
y un sentir de wow, ¿entienden? Un poco de asombro. Y más de que él estaba al lado de él y era su chofer. Y entre más que crecía este asombro en él, mejor trabajo hacía, porque quería que el general estuviera contento con lo que él hacía. Y dice, un día entraron en una batalla y hubo una explosión y ¡shum! Se voltea el jeep en donde están los dos, él y el general. Y el general ¡pum! Ya fue tirado lejos, pero él se quedó atrapado. Y estaba atrapado y de pronto se encendió el jeep. Y él creía, aquí voy a morir. Ya no hay esperanza, aquí voy a morir rostizado. Cuando se dio cuenta que alguien estaba tratando de sacarle del jeep, del fuego. Y a su gran sorpresa, era el general. El general ahí estaba moviendo cosas y lo rescató. Y entonces dijo, esto solo me produjo lo que sería una reverencia, un respeto aún mayor, porque siendo la gran persona que era, no me permitió perecer, sino que me rescató. Wow. Y ya puedes imaginar cómo esto colinda con el Evangelio, porque Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Rey de los Reyes, Jesucristo es el Hijo de Dios, creador de todo, sostiene todo. ¿Y quién en el universo, aparte del Padre o Hijo, debe tener más respeto o admiración o asombro, nomás mirando a Jesús? Y luego que esta persona tan de otro mundo viene y nos rescata, esto cambia por completo nuestra manera de ser. En tiempos viejos habría sido el gran rey que viene para rescatar al soldado ras de lo más ras de los rases, ¿entiendes? Que viene y expone su vida para hacer esto. No deja de ser el gran rey, pero viene y muestra esta misericordia. Y entonces en esto volvemos a lo que es la reverencia, lo que es el respeto, lo que es la admiración, lo que es el asombro. Y voy a decir esto, pero uno comienza a pensar, pues, ¿quién es este cuate? No es de peso pluma, ni es de peso medio, sino es de peso completo. Pero la palabra peso en el griego quiere decir gloria. Y entonces, ¿qué tan glorioso es esta persona? Y él creó todo, sostiene todo, tiene todo a su cargo, maneja la historia a su gusto. Y entonces, en esto debe haber en nosotros un respeto, una reverencia, una admiración, un asombro. Y la gente de este mundo, para no verle y que no haya temor de Dios ante sus ojos, solo se puede decir, o sea que son ciegos o las personas más obstinadas que puedan haber, que rehúsan reconocer la gloria de Dios. Y la iglesia, todo lo contrario, debe estar creciendo en su conocimiento de Dios, pero yo creo este conocimiento de Dios es de Dios mismo. Y esto me lleva a un último punto y te paso el micrófono. Pero yo creo que muchos pensamos que el hombre es el héroe de la Biblia. El hombre no es el héroe de la Biblia. Dios es el héroe de la Biblia. Y la Biblia realmente fue escrita para, yo creo, por sobre todas las demás cosas, fue escrita con la finalidad de revelarnos quién es Dios. Pero muchos de nosotros creemos que la Biblia es un manual de vida, es un manual de guerra, es un manual de esto, y sí puede ser. Pero nunca estamos mirando más allá a quién es el que está por detrás de todas las cosas. Y aquí en casa hemos platicado que el aire más puro está en la cima de la montaña, no al pie de la montaña. Y entonces hay dimensiones de entendimiento, de revelación y de luz que podrían realmente iluminar nuestro ser,
si pasáramos más tiempo contemplando a Dios y sus atributos, su grandeza, su gloria, y estas cosas nos transformarían. Pero hemos hecho que la Biblia es un libro humano en vez de que sea un libro divino, y al fin de cuentas estamos perdiendo la gloria de Dios porque no le vamos a ver en ningún otro lado. Entonces, para mí el temor de Dios es de entender quién es Él. Y si yo veo quién es Él, me voy a humillar. No me voy a levantar y hacer con el puño así y gritarle. Me contaron de un hombre sueco que cada vez que venía una tormenta eléctrica a su pueblo, salía de la casa, levantaba el puño. Dios, yo te reto. Sí, Si estás allá, mándame un rayo. Cobarde, tú impotente, ta. Y no sé por cuántos años lo hizo. Y un día Dios concedió su petición y fulminado. Pero, ¿qué clase de idioto saldría? Perdonan la palabra, pero que saldría para retar a Dios así, en esta manera. Él ve, él oye, y si no hace nada es su paciencia, es su benignidad. Pero hasta Dios llega al tope en ocasiones, digo, ok, si esto es lo que tú quieres, boom. Pero en el mundo el día de hoy hay una gran falta del temor de Dios. Entonces, ahí te paso el micrófono antes de que se acabe el tiempo otra vez. Es que tienes mucho y yo veo, hay mucho que meditar en lo que nos estás diciendo. Yo he apuntado varias cosas. No sé si nos vemos los dos al mismo tiempo o sales tú y luego salgo yo. No sé, de repente la tecnología no la entiendo del todo. Es Charlie quien me ayuda, pero yo tomo apuntes. Ya Patricia me ha dicho que no lo haga, pero si no apunto lo que estoy oyendo, se me va. Sí. Y apunto ciertas cosas muy interesantes que dijiste y yo creo que hay una pregunta que es muy válida y que muchos cristianos se hacen. Yo no sé cómo explicarlo algunas veces porque tú me ayudaste a entender un poco más de poder de la profecía, ¿sí? En una ocasión que oraste por todos los alumnos que se graduaban Sí. de Hispana y yo dije, ¿cómo le hacen? ¿Verdad? Y tú me dijiste, yo no tanto oigo, sino veo. Y ahí me amplió la visión de oír a Dios porque nos habla aquí. Pero mucha gente, muchos cristianos que yo considero sinceros en su búsqueda, en su relación, que tuvieron un arrepentimiento, un encuentro en algún momento dado, pero empiezan o podemos empezar a caer en una rutina, ¿sí? En una teología, como decías, en ver la Biblia como un libro nada más de un sistema de guerra que ahí la Biblia nos habla, de ver varios temas que la Biblia toca, pero tú decías a Dios. Y yo veo que muchos tienen el problema, pero ¿cómo me relaciono con Dios? ¿Qué les dirías tú a esta gente, Roberto? Bueno, obviamente nos relacionamos con Dios mediante Jesucristo. Ajá. Dios es Dios, el mundo se rebeló en contra de Dios, cayó en el pecado y la condenación. Pero Dios, ya sabemos la historia, envió su Hijo, quien fue hecho carne, o es decir, que encarnado se hizo humano, y como ser humano se ofreció como sacrificio en la cruz, derramó su sangre como sacrificio en la cruz para pagar los pecados nuestros. Y entonces con esto se quita la barrera del pecado y la condenación. Pero no solo esto, sino que nacimos de nuevo en ese mismo momento. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
Pero en esto como que nos resucitó o nacimos de nuevo Sí, y habiendo sido muertos, de pronto nos hicimos vivos sí, en Dios. Y esto nos pone en la mesa para poder convivir con Él. ¿Cómo lo hacemos? Si Él es el Dios viviente y Él a mí me dio vida en Cristo Jesús, o que yo estoy en el mismo mundo que Él, en el mundo de los vivos, puede decir. sí. Pero ¿cómo desarrollo una comunión con Él? Bueno, yo creo que voy a usar el libro de los Salmos. ¿Está bien? Como un ejemplo, el libro de los Salmos. Son 150 salmos. El primero habla de la ley de Dios. Dice que bienaventurado el hombre es total, quien medita en la ley de Dios de día y de noche. Habla de la palabra de Dios, pero es el único. Todos los demás salmos, aunque el Salmo 19, pero en sí el Salmo 1 es como la introducción al libro. Habla de la ley, la necesidad de meditar en la palabra. Pero todos los demás salmos están hablando de la oración, están hablando de la alabanza, están hablando de las pruebas de la vida, las dificultades de la vida, etcétera, etcétera. Y los reformadores y otros, yo creo, han dicho lo siguiente, que cuando uno va a orar, lleva su Biblia, primero lee una porción de las Escrituras. En esperas de que al estar leyendo esta porción de las Escrituras, algo nos va a hablar. Sí. Y al fin de cuentas no es algo, sino es alguien que Alguien. nos está hablando a través de cierta porción de las Escrituras. Y este hablar suyo es como la chispa para la oración nuestra. Porque si Él nos habla primero por las Escrituras, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a responder? Yo creo conforme a lo que nos dijo. Y en esto entramos en un diálogo con Él. Él habla, nosotros oramos, Él habla, nosotros oramos. Y en esto vamos entrando en un diálogo con Él que realmente es dirigido por Él. Yo creo que sus pensamientos son más interesantes que los míos. Definitivamente. Y yo creo que si yo voy a orar siempre, Señor, sana a mi perrito, sana a mi gatita. Pero si Dios está hablando de su palabra a mi corazón, pues hay mucha madera ya para responder en oración. En otras palabras, cuando estaba leyendo, ¿qué me impactó? ¿Qué me interesó? ¿Qué me habló? Y ya voy a orar sobre este tema. Y si uno puede desarrollar un hábito de orar y de leer en esta manera, yo creo que realmente a poco puede irse conociendo a Dios mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Y también he pensado mucho en otra cosa. Cuando Patty, mi esposa Patty, tú y yo tenemos esposas que se llaman Pattys y en sí demuestra que mentes brillantes piensan igual. Entonces esto lo dejamos a un lado. Ahí estamos igual, lo dejamos para el café. Sí. Sí, pero hay días que pienso en esto. Cuando nosotros nacimos de nuevo en una iglesia pentecostal, era buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Como si mi relación con Dios dependiera el 100% de mi búsqueda de Dios. Pero lo que yo veo en la Biblia es que Dios también a mí me busca. Sí. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si es nomás yo tengo que buscar, es un monólogo. Pero si yo le busco y llego a percibir los momentos cuando Él me busca a mí y Él me está hablando a mí, se convierte en un diálogo. Ajá. Pensamientos y diálogos. Sí, y entonces yo puedo entrar en una comunión con Él. Yo vivo mucho por lo que oigo. Yo te dije el otro día ahí en Pueblo, no, sin duda, lo que veo cuando estoy profetizando. Sí. Pero muchas veces la vida es de oír. Tú eres predicador. ¿Qué predicas tú? Yo predico lo que oigo. Sí, En otras palabras, Él me habla, estoy leyendo la Biblia, Él me está, o aún estoy dormido,
pero me habla y yo predico lo que hablo o lo que él me habla. Si es consejería, muchas veces no saco a mis libros de psicología. Yo espero y a ver qué me dice, porque él conoce la situación. Pero muchos creyentes creen que es un monólogo, nada más yo hablando, yo hablando, yo hablando, yo hablando. Y nunca se les ocurre cultivar el oído y de imaginar que Dios les hablaría a ellos. Pero la neta es esto, si Dios no nos hablare, no seríamos cristianos, Así es. porque Él nos habló antes de que fuéramos cristianos por medio del Evangelio y nos convenció. Y si Dios no habla, ¿cómo voy a entrar en el reino de Dios? Porque yo en el Evangelio, Él me está hablando, yo solo estoy respondiendo. Yo no soy el iniciador de esto. Él es el iniciador de esto. Él es el que tiene la iniciativa, yo así lo veo. Yo creo que yo fui salvo por su iniciativa, Sí, ¿sí? No por la mía. ¿no? Aunque lo hubiera buscado, aunque hubiera orado, aunque hubiera dicho, pero yo tenía muchos de esos diosesitos que ahora los veo que eran dioses de llavero, que según yo eran Dios o era una creencia o era algo, ¿no? Hasta que Cristo, y veo que realmente Él me buscó a mí, él tuvo la iniciativa, por eso digo, yo no lo encontré a Él me encontró a mí y yo respondí. Y en su gracia y en su misericordia hubo una transformación. Sí, Y cada uno hemos vivido una forma diferente en nuestra revelación, en nuestra conversión. El testimonio de cada uno de nosotros es totalmente diferente. Eso me gusta de Dios, de que trata con cada uno conforme Él sabe que, sí, que podemos responder o podemos abrirnos en una forma. Y la paciencia de Dios para esperar el tiempo y ahí Él me cautiva, ¿no? O Él me llama. Y yo me acuerdo a mí nadie... Fíjate que cuando nosotros conocimos o Cristo se nos comenzó a revelar y comencé a leer la palabra, lo que tú dices, yo digo, la revelación para mí es un suspiro, algo que me impacta por dentro, que yo no tengo una descripción, aunque revelar es quitar el velo, ¿sí? uh-huh. Yo no podría dar una descripción muy clara o muy teológica de la revelación, pero para mí, cuando la palabra me despierta, me hace brincar algo, y cuando nosotros aceptamos, invitamos a Cristo a nuestro corazón, empezamos a leer la Biblia, nadie me dijo, pero yo decidí no probar alimento hasta leer el proverbio del día. Okay. Sí. Pero nadie me lo dijo, nadie me lo pidió, sino que yo lo decidí. Yo dije, es tan rico esto que prefiero comer algo de aquí y luego comer. Claro que eso lo hice como unos 3, 4 meses, ¿verdad? Luego después ya Dios me cambió, empezó a hablar en otras formas. Pero yo me acuerdo que llegué un amigo me invitó a su casa a desayunar porque quería que le remodelara su casa. Tú sabes que soy arquitecto, aunque ya no funciono tanto profesionalmente como arquitecto. Pero llegué y como no había leído, ya iba a entrar a su casa, me quedé afuera, leí el proverbio, dejé la Biblia y me metí a su casa y me dijo, ¿por qué te tardaste tanto si ya tienes ahí un rato fuera de mi casa? No le dije nada porque él era alguien que yo sabía cómo era y no era el momento de compartirle, pero fue así, ¿no? O sea, comienza eso, que es lo que tú dices, ¿no? Y es por su búsqueda, por su amor, Sí, su amor, no hay otro. no hay otro. Por eso
a esto le llamo pensamientos y diálogos, porque la intención de esta, Roberto, es provocar que la gente, provocar que las personas que nos oyen, que nos escuchan, ya sea en los audios o en el video, los provoque a tener una relación, un diálogo con él. Que no se vuelva algo religioso, sino a tener un diálogo y que tengan el valor de poder pensar diferente a lo que han aprendido en la cultura cristiana. Mientras sigan ellos preguntándole, Él les va a responder y los va a guiar. Nos dio risa en Isaías 43, dice, el que anda en este camino, por torpe que sea, no se perderá. Aleluya. Hay esperanza. Yo soy de esos. Yo soy de esos. Y digo, Señor, por torpe que soy, tu gracia y tu favor no me dejan. ¿Sí? Y me agarro de ti. ¿Sí? Y lo que dices es muy, muy interesante, Roberto. ¿Qué piensas tú de la apostasía y el temor de Dios? Porque la apostasía es, yo he creído en Cristo y ahora dejo de creer en Cristo. Muchos apostatarán de la fe. ¿Sí? ¿Cómo lo explicarías eso? Con relación al temor de Dios, Sí. voy a decir, es una falta del temor de Dios, porque es de repudiar a Dios. Sí. Es decir, uno se entrega a Cristo o tal vez nace en un hogar cristiano, pero siempre el tono de todo es lealtad, sumisión, amor hacia el Señor. Y luego, si uno se volviera apóstata, si uno dejara en sí, es más que dejar el camino del Señor, es de dejar el Señor del camino. Sí. Y cuando uno no es de repudiar un sistema, es de repudiar un hombre que fue a la cruz y sufrió en nuestro lugar, sufrió cosas inimaginables, todo para nosotros, todo para que pudiésemos tener vida. Y luego de andar con él por un tiempo, por lo que sea, y luego de voltear y repudiar, yo creo que es terrible porque hay una cosa que yo creo, y lo he visto. Yo he visto que cuando uno viene al Señor, se convierte, todo el mundo le da lata porque se convirtió, pero de todos modos ahí va. Pero luego si tal persona se voltea y regresa al mundo, es como que siente que tiene que actuar 2 o 3 veces peor que actuaba antes, Sí. para demostrar que ya no es cristiano, que van a hacer grandes cosas para separarse del cristianismo, para demostrar que ya no son cristianos. Y digo, pues, ¿qué pasa aquí? Porque es de repudiar a aquel que sufrió en la cruz, se resucitó, que vino a buscar. Pero a la vez, ¿qué profundidades o qué, no sé cuál es la palabra, pero qué deseos tan grandes de ser aceptos con los hombres, como que está dispuesto a traicionar a Jesús de nuevo para ser acepto con los hombres? Es una cosa inimaginable. Y lamentablemente tú sabes que nunca sale bien. Nunca sale bien. Me, Porque es un insulto personal. sí, me gustó lo que dijiste y que creo que mucha gente está reaccionando, algunos están reaccionando en cuanto a dejar el sistema, o sea, están enojados o molestos con el sistema, pero realmente están rechazando al Creador, a quien murió en la cruz por nosotros. ¿Quisieras orar, Roberto? ¿Quisieras orar y lo que venga a tu corazón por nosotros, por quienes están oyendo, por quienes están dudando o han dudado de su relación, han dudado, están molestos con el sistema, a lo mejor con la cultura de lo que ellos han conocido como la iglesia, y han conocido más bien una cultura que no les gusta o
que los ha ofendido, o que inclusive con toda razón han sido ofendidos, ¿verdad? Pero creo que hay un buen número de personas en esa situación. Si tú quisieras, si algo tienes, con toda libertad, háblalo, óralo. Okay. Vamos a orar. Señor, en el primer lugar, ayúdanos a caminar en el temor de Dios, Sí, Señor. porque es el principio de sabiduría y de ahí fluye todo conocimiento, pero este temor de Dios es un reconocimiento de Dios. Y Señor, muchas veces tú no eres como imaginamos que tú eres. Así es. Yo creo que muchas veces tú eres mucho mejor de lo que imaginamos. Y Señor, yo pido que tú pudieras visitar a todos los que están escuchando. Y Señor, si han tropezado por lo que es la conducta, la actitud de otros, si es por sistemas, bueno, Señor, ayúdales, porque han tropezado, pero este tropiezo bien puede ser que ha dañado, perjudicado su relación contigo. Señor, yo pido, acércate a estas personas, revélate con mayor claridad a estas personas, no un Dios que ellos quieren formar de su propio corazón para que pues les guste su Dios. Señor, nada de ídolos, pero el vivo y verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero, el Hijo vivo y verdadero. Señor, revélate a ellos, porque si han sido decepcionados, heridos, dañados, Señor, pues no es porque tú hayas deseado esto. Y pido que tú pudieras venir y que tú pudieras en sí revelarte de nuevo a estas personas. Y Señor, muchas veces sentimos juzgados, pero juzgamos a los demás. Y Señor, quita todo juicio de nuestro ser, porque el hombre no debe ser el blanco de nuestra búsqueda, no debe ser Sí, el Señor. blanco de nuestra vista. Sí, Tú debes ser el blanco de nuestra búsqueda, el blanco de nuestra vida. Y yo pido, Jesús, que para muchos que están escuchando, que están viviendo en algunas tinieblas, aunque confiesen tu nombre, yo pido, Señor, por una nueva visitación tuya, que la luz del cielo de nuevo pudiera resplandecer sobre ellos como resplandeció sobre Saulo en el camino a Damasco. Sí, Y Señor. en esta luz te vio y te oyó, y su vida fue transformada. Sí, Señor. Haz esto, Señor, y en tu nombre te lo pido. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, y lo creemos, lo declaramos, que Dios le ha hablado y que Dios le siga aumentando sobre las enseñanzas, sobre las frases, las definiciones que pudimos escuchar por medio de Roberto. Lo invitamos, yo creo que yo lo voy a volver a oír, Roberto, porque apunté cosas, pero como tú dijiste en un principio, realmente hay poca enseñanza, y creo que Dios nos quiere revelar en este tiempo lo que significa verdaderamente el temor de Dios y el resultado de tenerlo.